punto, seguimos en Desayunos Informales y sigue abierto el consultorio jurídico. Así es, porque la defensa del ex senador Charles Carrera presentó 3 informes jurídicos ante Fiscalía en los que asegura que el ex senador no cometió delito al otorgarle la asistencia en el hospital policial y darle además tickets alimentación a Víctor Hernández, quien fue víctima de una bala perdida en La Paloma. En los informes en cuestión, los especialistas afirman que el accionar de Charles Carrera no fue irregular debido a que no existió ni arbitrariedad ni tampoco desviación de poder o dolo. Para profundizar en esta argumentación vamos a recibir ahora a Juan Miner González Rossi, abogado de Charles Carrera. Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias. Primero remarcar que estos 3 nuevos informes que se presentaron ante Fiscalía corresponden a 3 renombrados especialistas, el constitucionalista José Corseñac, también el profesor emérito de la Facultad de Derecho Carlos Del Piazzo y el experto en Derecho Administrativo Miguel Pesuti. ¿Qué implica exactamente esta fundamentación que hablábamos de que no se cometieron delitos y qué peso tiene en relación a poder cambiar el parecer de la Fiscalía? En primer lugar, un pequeño ajuste ahí. Hay más informes. Okay. Está el del constitucionalista José Corseñac, sí, los administrativistas Del Piazzo y Pesuti, como tú señalabas, y también está el administrativista Álvaro Richino. Esto se había presentado con anterioridad. Bien. También se presentó un tiempo... ¿Que coincide con la visión de los Exacto, 3 anteriores? Sí. Se presentó también tiempo atrás un informe en Derecho Penal del ex catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Gonzalo Fernández. Se presentó un informe en Derecho Penal del doctor Jorge Barrera, profesor de la Universidad de Montevideo. Y se presentó también un informe del catedrático de Derecho Procesal, el doctor Gabriel Valentín. Y todos coinciden en que la actuación de Carrera no fue irregular. El único informe que no dice eso, porque no es su objeto opinar sobre eso, es el último que mencionaba, el de Gabriel Valentín. Su objeto es opinar sobre otra cosa y no sobre la ilicitud de la conducta. ¿Qué es lo que implica entonces la fundamentación de que no existió arbitrariedad ni desviación de poder ni tampoco dolo? Bueno, bien. Los informes cada uno va por su fundamentación y atiende al objeto de su materia, evidentemente, ¿no? Claro. Los informes en Derecho Penal se centran en esta figura específica que es el delito de abuso de funciones, que está previsto en el artículo 162 del Código Penal, que tiene una serie de elementos y los 2 informantes coinciden en que no se configuró por ausencia de todos los elementos en realidad, básicamente, ¿no? Pero entienden acá que básicamente ya se puede descartar de plano porque es un delito que exige lo que se llama una referencia subjetiva del tipo, un dolo específico, que es el dolo de perjudicar a la administración. Entonces, desde el momento en que acá no hay un interés de perjudicar a la administración, sino todo lo contrario, de tomar una medida que busque ser de buena administración en el sentido de otorgarle una mejor asistencia para la situación de un particular que está profundamente damnificado en una situación muy compleja, y paralelamente con esa misma medida buscar mitigar los daños económicos que el día de mañana va a tener que afrontar el Estado. O sea, también es una medida económica. O sea que esa referencia subjetiva, ese dolo específico que requiere el delito, se puede descartar de entrada. Y a partir de ahí ya los penalistas dicen esto no puede ser delito de ninguna manera. A su turno, los administrativistas van un poco más allá y dicen yo esto lo puedo descartar desde antes porque este delito exige abuso de poder y acto arbitrario. Y ellos entienden acá que ni siquiera existió abuso de poder y un acto arbitrario, que un acto arbitrario implica un acto que tenga un fin espurio, contrario al interés público. El profesor Pesuti lo explica de esta manera. Voy a resumir mucho su posición, ¿no? Evidentemente no tengo el manejo técnico de la materia muy especial que maneja el profesor, y tampoco, por una cuestión obvia de tiempo, yo puedo extenderme en ese informe. Pero básicamente su razonamiento es el siguiente. Él dice, el Estado tiene que reparar a los particulares por los daños causados a partir de lo que dice el artículo 24 de la Constitución. El Estado no tiene que esperar a que un juez lo condene a indemnizar cuando ya sabe que causó un daño y que por ende hay un particular que tiene derecho a ser indemnizado. Desde el momento en que no tiene por qué esperar, puede ya indemnizar. Si el Estado está seguro que causó un daño, debería indemnizar, es lo que corresponde.
porque el interés público, que es el que debe perseguir la administración, coincide con el interés de proteger un derecho fundamental de un particular. Pero el Estado se estaría haciendo responsable de algo que la justicia todavía no determinó si es responsable o no. Sigo en ese punto. Si el Estado está seguro que tiene que indemnizar, dice Pessutti, corresponde que indemnice. Si el Estado entiende que no tiene que indemnizar, tiene todo su derecho a litigar, a ir frente a un juez, a plantear su posición, defenderse e intentar no indemnizar. Y si tiene dudas, está bien que tome medidas precautorias para mitigar los daños. Y no estaría bien, y él lo utiliza en estos términos, que condene a cualquier particular, él dice, al vía crucis de ir a la justicia ordinaria, pleitear durante 8 años para recién ahí obtener una indemnización que desde el día 1 todos sabíamos que le correspondía. Entonces él dice, no solo que la jerarquía del Ministerio del Interior sobre estos supuestos estaba facultada a tomar una medida precautoria como la que tomó, sino que era lo que debía hacer. Él va más allá, dice, esto es lo que debía hacer. Ahora, mi duda acá es, ya la descartaste la primera que tenía, que era que en realidad no se sabe si causó daño al Estado o no, es algo que se investiga. Y lo otro es cómo se define esa indemnización, porque en realidad en este caso estamos hablando de una internación en determinado hospital policial, la entrega de dinero para la familia para que pudieran mantenerse, los tickets de alimentación, o sea, ¿cuál es el marco de definición sin que se configure una discrecionalidad? Ahí está. Creo que son dos preguntas. La primera tiene que ver es en qué momento uno tiene certezas. Bueno, es que no las tiene, porque además acá hay dos cosas. Una cosa es la realidad y cómo efectivamente las cosas ocurrieron, y otra es la verdad procesal, la verdad que sale de un proceso. Es decir, pueden haber ocurrido las cosas de determinada manera, que a mí, que las viví, me den absoluta certeza de que yo debo responder y que es justo que yo responda, pero que en el marco de un proceso se llegue a otro resultado por una gran cantidad de razones. Cuestiones procesales, cuestiones de prescripción, cuestiones de pruebas que no se presentan, cuestiones de planteos jurídicos que no se encaminan a veces de la manera correcta. Eso puede pasar. Entonces, en el momento de tomar una decisión, el diario del lunes, los hechos son del año 2012, bueno, las decisiones del año 2013. El diario del lunes lo tenemos confirmado en el 2024. O sea, porque el diario del lunes es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que termina de cerrar el asunto. Esa es la que termina de cerrar el asunto. ¿La sentencia que dice qué? La sentencia lo que dice es, no se pudo probar que el disparo haya salido de la casa de enfrente. Es decir, de la policía, de un policía que estaba en esa casa de enfrente. Exacto. Sin embargo, sí se pudo probar que existió una importante serie de omisiones y de faltas de servicio de los dependientes del Ministerio del Interior, como por ejemplo que frente a recibir la noticia criminal, concretamente uno de los partícipes del asado le dice al dueño de la casa y al funcionario, le dice, están a los tiros afuera y esta persona no hace nada. Esto es lo que se prueba en un sumario administrativo. Entonces, sí se pudo probar que no actuó frente a la noticia criminal, como era su deber hacerlo. Sí se pudo probar que no se preservó la escena del hecho. Hay personas que se fueron y personas que volvieron, y uno que se fue a bañar a la casa, después volvió. No se estableció ningún tipo de medidas. A la mañana siguiente había personas buscando casquillos de bala en el piso. Entonces, la sentencia dice, omisiones hay muchísimas. Ahora, lo que falta acá es el nexo causal. Y lo explica así. Dice, lo que dañó la columna de Víctor Hernández no son las omisiones posteriores. Lo que dañó la columna de Víctor Hernández es la bala, ¿no? Entonces, si usted me reclama que a partir de estos hechos ilícitos, estas faltas, usted tiene dañada la columna, usted está equivocado. Estas faltas a usted le dañaron otra cosa, le dañaron su derecho, pero no la columna. ¿Me explicó? ¿Se entiende el razonamiento? Sí. Le voy a poner como un ejemplo bien claro. Si yo mañana tengo un accidente de tránsito en 18 de julio, me atropella un ómnibus, a mí me van a llevar ahí en una camilla a un hospital, voy a estar dormido, me voy a despertar un mes después, y en el interín en ese momento llegó la policía al lugar, preservó la escena del hecho, encintó todo, no dejó entrar a nadie, tomaron fotografías, toman las huellas, llega policía técnica, toma las huellas de frenada, le hacen una espirometría al conductor, etcétera, etcétera. El día que yo me despierto, hay una carpetita pronta para que si yo quiero hacerle un juicio al conductor del ómnibus, se lo puedo hacer porque está todo pronto, todo probado, todo cuidado, tomaron declaraciones a testigos. Esta persona, Víctor Hernández, cuando quiso hacer un juicio se encontró que lo suyo estaba deshecho.
porque no había pruebas de nada. Entonces, en definitiva, el Ministerio del Interior le dañó su derecho. Le dañó su derecho a poder reclamar una pérdida de chance a poder ganar un juicio contra el Estado. Pero no le dañó, no se puede probar, esas omisiones no son las que le dañan la columna. Eso es lo que le dice la Suprema Corte de Justicia, que saca la sentencia en el año 2024. Ese es el diario del lunes. Y las decisiones se tomaron en el año 2013. Me queda la duda. El punto fuerte acá es que el Estado, teniendo la duda de si es responsable o no, está obligado a indemnizar a la víctima. Esa sería la reflexión. Esto es lo que plantea el profesor Pessutti. Sí. Él dice, si tiene la certeza de que tiene que indemnizar, está bien, debe indemnizar. Sí, eso creo claro. Debe indemnizar. Si cree que no, tiene derecho a litigar. Y si cree que tal vez, está bien que tome una medida precautoria. Porque con una medida precautoria lo que vamos a lograr es, por un lado, cumplir un fin público, un fin el interés público que coincide con el interés de proteger un derecho fundamental en particular. Si ese es el impulso, ¿no se debería haber desarrollado la acción desde un lugar más transparente? Porque también recorrieron en distintos programas periodísticos audios de Charles Carrera, donde él pedía que esto se mantenga en secreto, de que le advertía que corría un riesgo político grave porque se podían abrir comisiones investigadoras para... Me faltaba la segunda parte de la pregunta anterior, ¿no? Que era, entonces, si tiene dudas, está bien que tome las medidas para proteger a la persona y que son económicas también. No sé si ustedes alcanzan a ver esa repercusión económica. Si yo hoy tomo medidas, como en este caso, entregarle los tickets de alimentación y darle la atención, voy a lograr que esta persona tenga una rehabilitación mucho mejor, que recupere muchísimo más su capacidad laboral y por ende el lucro cesante que me reclame en un futuro va a ser mucho menor. El daño moral por el tiempo que sufrió en el medio va a ser infinitamente menor si estuvo rehabilitándose en el hospital policial que si estuvo, vaya uno a saber dónde, porque no tenía lugar donde estar en Montevideo, ¿no? Todo eso hacía que esa medida desde el punto de vista económico y de acuerdo al contexto en el que se toma, era un gran acierto, porque además todo hacía pensar que el Estado iba a ser condenado. Lo que pasa es que finalmente por estas cuestiones que yo planteaba, el Estado no se lo condenó. Pero eso no significa que en ese momento no fuera muy razonable o altísimamente probable pensar que el Estado sí iba a ser condenado. Después me preguntabas otra cosa. Me planteaste, si no me equivoco, el término oscurantismo, falta de transparencia. Claro, lo hizo de una manera que él pedía que sea secreto. Esto tiene, si se quiere, es una única decisión que implica una serie de medidas, ¿no? Una batería de medidas. Por un lado está la internación en sanidad policial, ¿no? Entonces ahí, esto básicamente es así. Víctor Hernández estaba internado en el hospital de clínicas, le daban el alta, le indicaban que tenía que seguir realizándose fisioterapia. Esa fisioterapia no la podía realizar en Rocha, él es de La Paloma, tenía que realizarla en Montevideo, él en Montevideo no tenía dónde vivir. Se comunicaron las autoridades del Ministerio del Interior con las autoridades recién asumidas del Ministerio de Salud Pública, Susana Muniz concretamente, donde evalúan alternativas. Si esta persona en el Hospital Pasteur no la podemos internar, en el Hospital Maciel no, porque tenemos otro problema. El centro, el prestador público que sí tiene todas las prestaciones que esta persona necesita es Sanidad Policial. Se habla con Sanidad Policial, se le puede internar ahí, se le puede dar una autorización especial. Perfecto. Se fueron otorgando tantas autorizaciones especiales como periodos de 6 meses él cumplió. Eso de falta de transparencia no tiene nada, o sea, están todas documentadas una a una esas autorizaciones especiales. En paralelo, se le fueron entregando, como ya es una cosa pública, tickets de alimentación por un valor de 20.000 pesos mensuales durante el tiempo que estuvo internado ahí para que hiciera frente a sus necesidades básicas. Es decir, para poder completar el paquete de ayuda, si se quiere, es decir, si yo te quiero realmente disponer una medida para mitigar los daños y ayudarte, necesariamente te tengo que dar algo porque la persona está acá en Montevideo, no tiene trabajo, no tiene capacidad de trabajar, no puede generar nada, hay que darle a él. Esos tickets de alimentación están, como ustedes ya saben también, todos absolutamente documentados. Bien, ahora, sobre esa grabación y esas declaraciones, evidentemente, si uno las razona, lo que pasa es lo siguiente. La víctima y su hermano están parados jurídicamente en un lugar equivocado, o por lo menos no están comprendiendo exactamente dónde están parados, digamos, en el ordenamiento jurídico. Entonces ellos, de algún modo, lo que están pretendiendo
muy legítimo desde su lugar, y yo no lo critico porque es una situación súper compleja y muy difícil la que están afrontando, desde su lugar, lo que están pretendiendo es que la persona que disparó esté presa y que el Estado le otorgue una indemnización a Víctor Hernández, no una medida de momento, una indemnización de verdad, con daño moral ajustado a los parámetros jurisprudenciales, con un lucro cesante ajustado a los parámetros jurisprudenciales, con daño emergente y una pérdida de chance. Todo eso. Eso Carrera no se les puede dar, porque no tiene posibilidades de entregarle $500.000. Entonces le dice, muchachos, ustedes lo que tienen que hacer es un juicio. Tienen que hacer un juicio para reclamar su derecho. Y por otro lado, lo que les dice, esa reunión tiene lugar a raíz de información que le llegaba a las autoridades del Ministerio del Interior, que estas personas se estaban portando muy mal adentro del hospital, que estaban llamando mucho la atención, que tenían un comportamiento disruptivo ahí adentro, que no respetaban las reglas del hospital, que entraban y salían a cualquier hora, etcétera, etcétera. Y entonces lo que les dicen es, compórtense, bajen un poco la pelota al piso, no hagan ruido, no molesten, porque en cualquier momento vamos a tener que estar explicando esta situación de por qué tienen la autorización ustedes. Pero si era constitucionalmente, la Constitución lo habilitaba, ¿por qué habría que esconderlo? Justamente por esto, porque hoy la Constitución lo habilitó a estar dando una indemnización y tenemos profesores que dicen esto es una medida correcta que se debió tomar y sin embargo el solo hecho de que alguien quiera ensuciar la cancha como se ha ensuciado pero plagado de información falsa, porque este caso está plagado de información falsa, ese solo hecho genera muchísimo lío. Entonces, yo si fuera jerarca haría lo mismo. Si podemos que esto no me genere tener que salírselo a explicar al país entero, aunque yo tenga razón en lo que estoy haciendo, y aunque sea razonable en lo que estoy haciendo. Y ahora conecto el razonable con otra pregunta que me hacían, uno de ustedes, ahora no me acuerdo, al pasar, que era ¿cuánta indemnización? En eso de decir, bueno, si yo quiero irte dando... ¿Cómo se define la indemnización? Se define en base a la razonabilidad. ¿Razonabilidad qué es? No fue que le dieron $1 millón, ni 500.000. Dijeron, razonabilidad, le damos la atención porque es la única manera que esta persona puede realmente realizar una rehabilitación. De otra manera no la puede realizar. O sea, no es una persona que tiene un tobillo esguinzado y tiene que ir un día por semana a hacerse una fisioterapia a un centro de rehabilitación. Es una curación súper compleja, una lesión súper compleja, y si no tiene un cuidado muy del día a día, del minuto a minuto, de enfermería y alguien que lo esté evaluando constantemente, no se hubieran logrado las mejoras que de hecho se lograron. Esta persona está muy mejorada respecto a lo que pudo haber estado si no tenía ese tratamiento que tuvo. Tengo una pregunta a propósito de eso, pero ya que dejaste caer que el caso está plagado de información falsa, ¿qué es lo que señalás de que ha sido puesto arriba de la mesa y es falso? Podría nombrar muchísimas cosas, pero entre otras se ha aseverado que a Víctor Hernández se le creó un cargo en el hospital policial. ¿Cuál es la explicación respecto a eso? Y eso lo han explicado en diferentes instancias un montón de personas, de trabajadores de sanidad policial, y lo que dicen es, desde el año 2000, de toda la vida existió el sistema de autorizaciones especiales, que el director nacional de sanidad policial concedía autorizaciones especiales. ¿A quién? A los que no eran usuarios, a los que no tenían derecho como usuarios. Hoy, para que se hagan una idea, en el 2022, ese formulario de autorizaciones especiales, que tiene un número correlativo, llevaba el número 14.000 y algo, ¿no? Bien. En esas autorizaciones especiales se hace un formulario, se le pone autorización especial a la persona que no tiene derecho, y donde dice cargo, ¿qué pasa? Las autorizaciones especiales, esas personas tienen que pagar como paga cualquier usuario del hospital, los costos básicos de tickets y órdenes, etc. Para los funcionarios de tesorería, de tesorería de sanidad policial, que cobran esos tickets, saber qué valor de ticket le tienen que cobrar, tienen que tener una indicación ahí. Con cualquier funcionario, ellos se fijan ahí, te cobro el ticket caro o el ticket barato. Bueno, en este caso, a todas las autorizaciones especiales, a las 14.000, donde uno va a ver el grado, dice oficial subayudante. Yo un día lo dije, en una entrevista dije, es una forma poco feliz de registrar lo que tiene que pagar la persona. Es poco feliz, es una cuestión de software, pero ahora voy a nombrar otra más de estas insólitas que tienen que ver con el software también.
Pero cerrando esa idea, en definitiva, a todas las personas que se les da una autorización especial, se le pone cargo oficial subayudante. Para que vean lo claro que es, durante el mandato del ministro Bonomi, se le dio una autorización especial para atenderse en sanidad policial, y si uno va a su ficha de su autorización especial, siendo el ministro, dice cargo oficial subayudante. Es decir, esa es la explicación. Lo entiendo. Quería decir una cosita más de Sí. esto, y es, en el año 2022, cuando se está haciendo la investigación de este caso, por parte de Asuntos Internos, se quiere acceder a la historia clínica de Víctor Hernández y a conocer todo su pasado en la institución. Para poder acceder, tuvieron que darle una autorización especial. O sea que si uno va a los documentos, Víctor Hernández recibe una autorización especial también en, creo que es junio del 2022, que dice, se lo está autorizando y tiene un número correlativo. Son cuestiones bastante insólitas del software interno. Ahora, justamente, el hecho de que estas autorizaciones especiales pongan un cargo que no existe, o sea, que a la persona se le adjudique, aunque sea en el software para cobrar menos o lo que sea, un cargo que no tiene, es un problema para una investigación. En realidad, quizás se le debería poner otro nombre que no implicara la suspicacia o la sospecha de que se le está dando un cargo que no tiene. Yo creo que más que un problema para la investigación, es un problema del investigador que no lo investiga correctamente. Porque si es una cosa que es Vox Populi en el hospital policial, que es así, que funciona, llevan 14.000, y todos es ir a hacer así, preguntarle a los funcionarios que conceden que hacen los formularios, porque la concede es el Director Nacional de Sanidad Policial. Hay un departamento de registro de usuarios, ¿verdad?, cuyos responsables y jerarcas todos han declarado, y declararon en la comisión investigadora del Parlamento, y esto que estoy diciendo yo lo tengo leído textual de ahí. En la comisión investigadora dicen, no, esto no tiene nada que ver con un cargo. Dicen, esto funciona así. Para cobrarle el ticket caro se le pone oficial subayudante, que sale por defecto ahí, en el software. Que no está bueno el software, y sí, seguramente, que tendría una fórmula más feliz. Y sí. Vinculado a esto, ustedes han señalado y han presentado algún informe que avalando esa tesis de que no hubo un perjuicio económico para la administración a partir de este caso. Sí, del punto anterior nomás, perdón. La propia fiscal tampoco sigue esa línea. O sea, ya lo entendió hace rato que funciona así y dice, no, esto de que le crearon un cargo no tiene ningún sustento. Sí, la defensa también presentó un informe del economista Mijail Borchardt, que trabajó en la Unidad de Presupuesto Nacional y ahora también es especialista en planificación presupuestal, y él lo que explica para llegar a esa conclusión es lo siguiente. Él dice, sanidad policial, otra falsedad. A medida que vayamos pasando, yo quieren pongo un asterisco y digo las grandes falsedades. Acá se ha dicho que a Víctor Hernández se lo atendió usando el dinero de los policías, ¿no? De alguna manera la demagogia que se plantea es algo así como que nos representemos un escenario donde terminó el mes y se tienen que juntar los funcionarios del Ministerio del Interior a ver cuánto salió sanidad policial y juntar los pesitos entre todos para pagarlo. Bueno, está. Sanidad policial se financia en un 30% aproximadamente con el aporte que hacen los funcionarios de un 4% de su salario. El restante 70% es a través de rentas generales. Lo financia el Estado, personal privado. En ACE también sucede algo similar. La mayor parte de su presupuesto la financia rentas generales. Lo que explica Borchardt, un poco también en línea con lo que explicaba la doctora Susana Muniz, dice, existía una red de efectores públicos que intercambiaban prestadores entre sí y se mandaban pacientes recíprocamente en función de las características de cada nosocomio. Y había también compensaciones de crédito. Yo te mando un paciente, me debes tanto, vos me mandas a otro, te debo. Por ejemplo, él explica que entre ACE y Sanidad Policial existía un convenio en donde familiares de policías en el interior se atendían en ACE y además al mismo tiempo el Ministerio del Interior le compensaba con los créditos de servicio 222 que le ponía. Se hacía esa compensación de crédito. Entonces lo que dice Borchardt, yendo al punto, él dice, Víctor Hernández era un usuario de ACE. Entonces, esto que gastó Sanidad Policial es un gasto que se debió haber imputado a ACE. ¿Bien? Y se debieron haber compensado los créditos. Ahora, como en su gran mayoría se financia Sanidad Policial y ACE con rentas generales, al final, dice, lo que pasó es que
y dicho muy a lo grueso, el dinero que el Estado gastó en un bolsillo, que no debió haber gastado, es exactamente el mismo que el que debió haber gastado en el otro bolsillo y se lo ahorró. ¿Me explico? Entonces, no hay ninguna pérdida para el Estado. Porque lo que debió haber pasado es que esto se formalizara, ¿no? Y dijeran, es un usuario mío, lo atendés vos y yo te pago. Eso respecto a la atención sanitaria no hacía los tickets de alimentación. Eso respecto a la atención sanitaria, no respecto a los tickets de alimentación, que tiene otras explicaciones, que si quieren entramos en eso. Dale, brevemente así podemos avanzar. Y acá vamos con otra de las falsedades que se han manejado. O sea, primero se ha manejado que los tickets de alimentación, que eran por concepto canasta de fin de año, y se le dieron a un particular. O sea, algo que le correspondía a los funcionarios, se le entregó a un particular. Bueno, ningún funcionario dejó de cobrar sus tickets de alimentación que les correspondía por concepto canasta de fin de año. Lo que ocurre es que en aquel momento, cuando eran tickets físicos, formato papel, de algún modo se sacaba una foto de la plantilla de funcionarios. Con esa foto se determinaba la compra de los tickets, que implicaba todo un proceso, una licitación, elegir el proveedor, mandarlos a imprimir, etcétera, etcétera. Y luego llegaba la instancia de entregarlo. En el interín, entre una cosa y la otra, se producía un desfasaje donde muchas de esas personas de la foto inicial dejaban de estar en esa lista, porque fallecían, porque se jubilaban, porque renunciaban, porque se iban a otro lugar. Entonces se generaba un sobrante de tickets, que ellos le llamaban el bolsón de tickets. Ese sobrante de tickets tenía múltiples usos. Además, han declarado funcionarios con identidad reservada que dicen devolverlos tenía un costo. Entonces, para la reimpresión. Entonces tenía más sentido darles una utilidad a esos tickets sobrantes que reimprimirlos. Y a esos tickets sobrantes se les daban muchas utilidades que no son, como se ha afirmado erróneamente, se ha afirmado que los tickets, una vez, si queda algo que sobra, se devuelve. Eso es erróneo. Se usaban. Entonces, por ejemplo, ¿en qué se usaban? En un programa que se llamaba El Verano Azul, que es que a los funcionarios policiales que les encargan el patrullaje de la zona balnearia para que vayan a esos lugares, no quiero entrar en tanto detalle, pero se les daban tickets de alimentación. Tickets que habían sido comprados con otro fin hasta de fin de año. Cuando se realizaban cursos en Montevideo para personal policial del interior, se le entregaba a la jefatura del servicio que organizaba el curso ticket de alimentación para que comprara café, sándwiches para atender a las personas que estaban realizando el curso. Se utilizaban también, y lo comentó un testigo hace poquito en Fiscalía, para el programa Pelota al Medio de la Esperanza. Este programa tenía una planificación presupuestal donde estaba prevista la contratación de un ómnibus para trasladar a los niños a las distintas canchas de fútbol, la compra de equipos, la compra de pelotas, la contratación de un profesor de repente. Ahora, sin embargo, lo que explicaba el coordinador del programa es, me surgían 1000 imprevistos. Por ejemplo, que yo me daba cuenta que una jornada de 8 horas íbamos a tener que estar en una cancha lejos de Montevideo y hay un montón de niños que no tenían una comida, no habían hecho ninguna ingesta en todo el día. Bueno, entonces pedíamos tickets de alimentación que se usaban para comprar una merienda y atender a esos 40, 50, 60 niños durante todo el día. Todos fines diferentes. Tengo dos preguntas porque tenemos poco tiempo, pero si se repasan los informes de los catedráticos, profesores eméritos, todos coinciden bastante en que no hay arbitrariedad, que no hay dolo, en fin. Entiendo que no son vinculantes los informes, pero quiero saber si en algo o en qué medida aportan a la defensa de Carrera. Eso por un lado. Aportan a favor de él, quiero decir. Y lo segundo es, Carrera fue formalizado antes de las elecciones, no me acuerdo si fue en octubre, no recuerdo la fecha. No fue formalizado. Se le pidió el desafuero, perdón, sí. Se le pidió el desafuero y a partir de ese momento no supimos nada más sobre la causa. ¿Tenés alguna explicación? Respecto a lo primero, ¿qué impacto tienen esos informes? Yo puedo decir lo que me parece a mí. El impacto real es el que le asigne la Fiscalía, de algún modo, porque es la que dirá, esto me resulta una evidencia o una información muy importante a tener en cuenta y por lo tanto me convence o me hace ver de otra manera lo que yo estaba viendo de un color y de otra. Yo creo que el impacto que tiene es que son académicos, todos de muy reconocida trayectoria, de la más alta trayectoria, pronunciándose categóricamente sobre estos puntos. Después, un poco me preguntás cómo sigue la causa. No, y sí que, ¿por qué pasaron, no sé,
6 meses y no pasó nada. O sea, después del desafuero, ¿qué pasó con la investigación? La versión de Fiscalía es que se solicitó el desafuero para poder investigar más a fondo, para darle la calidad de imputado, en este caso a Charles Carrera, para poderle tomar una declaración en calidad de imputado que implica traspasar otros límites que lo de una persona que tiene fueros. Y en definitiva, ella sin prisa para definirse respecto de esto. El tiempo concreto a qué responde, bueno, en definitiva son los tiempos de la propia Fiscalía. La verdad que acá conecto con este tema que es bastante complejo desde el punto de vista legal, y es que el Código del Proceso Penal uruguayo prevé que una vez que se dispone la formalización, el fiscal tiene un año para acusar, con la posibilidad de que se prorrogue un año más si lo solicita y lo justifica. Pero no establece el Código del Proceso Penal cuál es el plazo para investigar preformalización. Y eso es muy problemático porque, en definitiva, Uruguay ha ratificado tratados, convenios internacionales donde entre los derechos fundamentales de la persona sometida a un proceso penal está el derecho a ser juzgado e investigado en un plazo de duración razonable. Evidentemente que es una vulneración de derechos. O sea, yo no puedo estar siendo investigado por la justicia penal eternamente. No puedo estar 10 años. Y ese plazo de duración razonable es caso a caso, no es un plazo genérico, es caso a caso en función de las particularidades del caso. Tengo entendido, creo que es un comunicado mismo de Charles Carrera que lo publica, es que en su momento se les hizo saber a su defensa, entiendo que a vos, que ya tenía un plazo, no un plazo, sino que tenía prevista una fecha de eventual formalización que era para noviembre del año pasado, y eso no se terminó cumpliendo. Sí, es verdad. Una vez que se plantea el desafuero, ahí lo que la defensa busca hacer es hacer una selección, porque acá, digo, desde la defensa, y nosotros podríamos presentar muchísimas evidencias. Lo que pasa es que uno acá tiene dos objetivos que a veces no van de la mano. Uno es convencer a la fiscal y que archive la investigación, y el otro es que se archive lo más pronto posible, porque cada día que pasa se le está irrogando un daño importante a esta persona, social, emocional, familiar, económico, político, desde todo punto de vista. Entonces, por ejemplo, una medida básica sería decir, así que las autorizaciones especiales son solamente para esto, bueno, vayamos a verla, una por una, 14.000, analicémosla, a ver cuál fue el fundamento que se le dio a cada una, a ver quién era, si era un hijo de policía, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos a hacer eso, yo extiendo la causa de Carrera a 3 años más, y eso, en definitiva, sería contraproducente. Lo último, por lo menos, de mi parte, hoy búsqueda pública de Charles Carrera, denunciante del Ministerio del Interior, una evidente animosidad en su contra de Asuntos Internos. Asuntos Internos es la división del Ministerio del Interior que se encarga, entre otras cosas, de investigar a sus propios funcionarios. ¿Podés explicar qué es lo que están denunciando y por qué esta evidente animosidad? Lo que denuncia Carrera ahí, en definitiva, es que Asuntos Internos es la dependencia del Ministerio del Interior que realiza las primeras investigaciones, averiguaciones, sin continuidad en el tiempo, porque digamos, de algún modo los expedientes administrativos en torno a la causa Víctor Hernández se cierran en el 2016 y a fines del 2021 se retoman. Entonces, Asuntos Internos es quien prepara de algún modo las evidencias, ese sustento para presentar la denuncia. El Ministerio, por orden del ministro, se presenta la denuncia penal y la Fiscalía delega después en la propia División de Asuntos Internos la investigación de estos hechos. Es decir, acá hay que aclarar, Fiscalía, por el Código de Proceso Penal, tiene la potestad de delegar en algún auxiliar, como todo o parte de la investigación, ¿no? Y esto es moneda corriente en Fiscalía. Lo que llama un poco acá la atención que justo quien está investigando por orden de la Fiscalía es el corazón de la institución denunciante. Acá, para entender bien esto, uno lo que tiene que ver es así. Los fiscales, durante un rato de las investigaciones penales, son jueces. Porque acá viene uno de los abogados que nuclean a los ahorristas de Conexión Ganadera. Presenta una denuncia. Están los abogados que defienden a los posibles imputados de Conexión Ganadera. Y en el medio está el fiscal,
que todavía no resolvió si acá se cometieron delitos o no se cometieron delitos. Es una posición exacta la de un juez y tiene deberes de objetividad y de imparcialidad. Recién cuando el fiscal se convenza que acá hubo delito y diga, yo tengo un caso, voy para adelante, voy a pedir la formalización, entonces ahí el fiscal pasa a estar en un costado, que es el de acusador, la defensa enfrentada y en el medio el juez. Pero hasta tanto, el fiscal es el juez y el fiscal está delegando como auxiliar en una de las partes. Y en este caso, esa parte, en esos informes, hace una investigación sesgada donde aporta información incompleta y falsa. Muy bien. Juan Manuel González Rossi, abogado de Charles Carrera, muchas gracias por haber venido. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Ahora, Gonzalo.